que nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros estábamos en tinieblas, allá va Juan, y dice que vino la luz, y la luz es Jesucristo. Y la palabra de Dios muestra también que la luz es la vida. Así dice. Entonces Jesús es la luz que viene la vida. Que vino hace 2000 y algo de años a esta tierra para ayudar a este mundo. Aquellos que andaban en tinieblas y aquellos que andaban en tinieblas también eran mis hermanos y yo también, porque no habíamos conocido a Cristo. Pero también la Biblia habla, en Juan 3, también habla que el que no naciere, dice la palabra de Dios, de nuevo no puede heredar el reino de Dios. El que no naciere no puede heredar el reino de Dios. Pero ¿por qué estamos hablando de un nuevo nacimiento? Estamos hablando de un nuevo nacimiento. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque cuando no hemos conocido a Cristo, estamos separados de la gloria de Dios, dice la palabra, y en Romanos 3:23. Pero antes de que sigamos adelante, queremos decirle que Dios nos ha traído. Nosotros andamos por diferentes lugares. La semana pasada, quizás ustedes no conocen algún lugar que se llama Quilata, es una zona que se llama San Julián. Es una zona cerca de Sonate, a unos 20 kilómetros, a unos 30 kilómetros aproximadamente. Ahora Dios puso en el corazón de una hermana de aquí de esta zona invitarnos. En medio la conocí ahorita, no sé su nombre, pero no se quitó, a que viniéramos a este lugar. La verdad es que Dios tiene un gran propósito. Dios quiere salvar a la humanidad. Dios quiere salvar a la humanidad a través de su Hijo amado Jesús. Dios quiere que el mundo, que todo ser humano, le conozca, se arrepienta y que se dé cuenta que si no tiene a Cristo en su corazón, va a ir a un lugar que se llama infierno. Y vamos a ver por qué vamos a platicar de eso. Y vamos a platicar que Dios es la luz y que Dios tiene una oportunidad en usted y Él quiere ser luz. Sí, sí. Él quiere darle la vida a usted. Pero mire por qué razón queremos compartir la palabra de Dios. Primeramente es porque estamos separados de la gloria de Dios. Y cuando dice la palabra de Dios que estamos separados de la gloria de Dios, eso quiere decir que si yo muero no voy a ir a Dios. Eso quiere decir la palabra de Dios. Pero también en Apocalipsis 20:15 platicamos hace unos días con un hermano en la iglesia. Y ese texto yo lo había tocado hace unas 2 semanas, quizás más. Pero mire lo que dice, se me vino a la memoria. Y dice así: Dios tiene un libro especial donde aquellas personas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, Él nos escribe el nombre de ellos. Cuando usted se casa, hacen un acta que dice que usted es esposa de cierta persona y dice su nombre y el de él y quedan asentados. También cuando nosotros nacemos, ponen un nombre en la alcaldía, nos sacan un boleto y nos dan un nombre, quedamos asentados en ese lugar para que cuando vayamos creciendo nos den algo que se llama, ¿cómo se llama? La partida de nacimiento, para que después podamos sacar el DUI. Pues Dios tiene un libro especial, tiene un libro muy especial donde escriben nuestro nombre. Cada persona que recibe a Cristo en su corazón es inscrito en ese libro de la vida. Pero el que no es inscrito, ¿quién es inscrito? El que recibe a Cristo en su corazón es inscrito. Y el que no ha recibido a Cristo en su corazón, mire lo que dice la palabra. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así dice la palabra de Dios. El que no logró inscribirse en ese lugar, en ese libro, el que no recibió a Cristo en su corazón, va a ir a ese lago de fuego. Usted conoce ese lago no quema. Pero cuando dice Dios el lago de fuego, está hablando del infierno. Y Dios no quiere que ustedes, aquellos que no han conocido a Cristo, y el que tiene a Cristo sabe de lo que estamos hablando. El que tiene a Cristo en su corazón sabe de que nosotros tenemos un pasaje, un vuelo especial para ese lugar que se llama cielo, a donde está Jesucristo, donde está Dios. A donde está Jesucristo, dice la palabra, sentado a su diestra. A ese lugar vamos a ir todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero el que no se halló inscrito en aquel día que Dios nos va a llamar, lo van a lanzar a ese lugar que se llama lago de fuego, que se llama infierno. Y por esa razón estamos en esta tarde compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Por esa razón, porque nosotros ya tenemos la salvación y queremos que ustedes tengan la oportunidad de recibir a Cristo, que puedan entender
que Dios es amor. Dios no vino a condenar al mundo, sino que Dios vino a salvar al mundo. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Los que tienen Biblia, por favor, busquemos Juan 3. Estuvimos compartiendo la semana pasada sobre lo que era, fíjese bien, Jesús y Nicodemo. Estamos hablando de un personaje que se llamaba Nicodemo. Él, fíjese, interesado, llegó a la casa de Jesús. Vamos a dar una media introducción para que ustedes sepan de lo que hemos venido compartiendo con otras personas. Este era un hombre principal, un hombre bien conocido en un pueblo. Y hablamos de personajes conocidos, son bien importantes. Es como Funes es una persona importante. Y este Nicodemo llegó a la casa de Jesús. Quería aprender algo de Jesús. Pero fíjese que platicó con Jesús y le dijo, y eso es lo que compartíamos al inicio, que tenemos que nacer de nuevo para poder ser salvos. Miren lo que dice aquí. Vamos a repetir el versículo 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. ¿Y cómo es nacer de nuevo? El nacer de nuevo es cuando usted recibe a Cristo en su corazón. Ese es el nacer de nuevo. Y dejamos aquella vida vieja, sin Cristo, aquella vida que no nos guiaba a Cristo, sino que nosotros nos guiamos por el pensamiento, por nuestras propias decisiones. Esa es la vida vieja. Y aquí nacemos de nuevo y es una vida nueva. Y el que nace de nuevo, dice la palabra de Dios, en el versículo 15, ese es el por qué vino Jesucristo a la tierra. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la intención de Dios, de rescatar al mundo y darle vida eterna a través de su Hijo amado Jesús. Y ahora vamos a ver el capítulo 3:16, que es el mensaje de esta tarde. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que dice, porque de tal manera, porque de tal forma, no importa que tú o yo haya pecado, no importa lo que yo haya hecho, no importa lo que yo haya cometido, las cosas más horrendas, las cosas peores que nosotros podemos pensar en nuestra mente, pero dice que de esa manera, aún de esa manera, aunque tú seas pecador, aunque yo era pecador, Dios me amaba y me ama y me sigue amando, y me dio un título que dice la palabra de Dios, dice que me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Cuando yo le acepto, cuando yo le recibo, Él me dice, tú eres hoy mi hijo, yo te doy la potestad de ser hecho hijo mío. Mire lo que sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio lo más precioso de su vida. Muchas veces nosotros dentro de nuestros enseres, dentro de la casa, tenemos cosas que tienen mucha importancia. Como padres o matrimonios tenemos cosas muy importantes. Puede ser que tengamos un anillo, o puede ser que la cosa más importante sea el televisor. Cuando le pegan un rayón a nuestros hijos, nosotros nos morimos de cólera. ¿O no es así? No quisiéramos que se nos dañara. Pero Dios, en ese amor incomparable, dio a su Hijo unigénito, su Hijo, para que muriera por toda la humanidad, para que Él llevara todos nuestros pecados cautivos en su cuerpo, para que nosotros fuéramos limpios. Y usted es limpio cuando usted recibe a Cristo en su corazón. Claro, Él murió por toda la humanidad para que todos fuésemos salvos. Pero si usted no recibe a Cristo en su corazón, no va a ser salvo. Él llevó sus pecados. Solo hace falta que usted abra su corazón y que le reciba, para que usted sea limpio completamente y tenga la oportunidad de ir al cielo. Y mire lo que dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no quiere condenar al mundo. Dios no quiere que la gente se pierda. Dios no quiere que las personas vayamos al infierno, a pesar de que nosotros hemos pecado. Dios no quiere que